Valladolid, capital de España en los primeros años del siglo XVII. Valladolid y su relación con los agustinos es una relación histórica de pasado, de presente y de futuro. En Valladolid, los agustinos y Valladolid, los agustinos y el Museo Oriental, los agustinos, la Facultad de Teología. Y para hablar de todo ello, nos hace la presentación el padre Blas Sierra. El padre Blas Sierra de la Calle es un religioso agustino apasionado del papel de sus hermanos de orden en la historia de la Iglesia. Desde 1980 dirige el Museo Oriental de Valladolid, la mejor colección de España sobre un territorio tan lejano como sentido por este leonés de pro, que por 2 años suma, además, un cargo más: dirigir y coordinar la reforma del otro gran museo de los agustinos, ubicado en el convento de San Agustín de Manila, en Filipinas. Blas Sierra de la Calle estudió filosofía en Valladolid y Roma, y teología y bellas artes en la capital italiana, y se licenció en dogmática en la Universidad Gregoriana. Profesor de teología en Roma de 1976 a 1998, y en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid desde 1974, es director del Museo Oriental de Valladolid desde hace 41 años, y experto en arte y etnología de China, Japón y Filipinas. Comisario de una quincena de exposiciones itinerantes de arte oriental, ha publicado más de 300 artículos, y 30 libros de arte y etnología de esos países y de temas misionales. Prueba de su altura intelectual es el hecho de que la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla le nombró académico correspondiente en Valladolid, y el emperador de Japón le concedió la Orden del Sol Naciente con rayos de oro y plata. Muy bien, pues buenos días. Nos encontramos delante del edificio conocido en Valladolid como edificio de los agustinos filipinos. Se llama Filipinos porque desde aquí, desde este convento, salieron hacia Filipinas más de 2000 agustinos, todos ellos siguiendo la huella de Fray Andrés de Urdaneta, que llega a Filipinas en 1565. Pero hay que decir que antes de que Urdaneta llegase a Filipinas en 1565, alguien muy importante le había precedido, nada más ni nada menos que el Santo Niño de Cebú, que preside la fachada de este convento y que fue llevado a Filipinas por la expedición de Magallanes Elcano, que llegará a Filipinas en la Pascua del año 1521. Es decir, hace 500 años llegó a Filipinas Magallanes y hace 500 años Magallanes regaló la imagen del Santo Niño de Cebú a la reina Juana, y ese momento es considerado como el comienzo de la evangelización de Filipinas. Desde este convento, como decía, han salido a Filipinas más de 2000 frailes. El edificio ha sido siempre lo que es, fundamentalmente, un convento para formar estudiantes para la evangelización de Oriente. Actualmente, pues, es convento de agustinos en el cual vive una comunidad de más de 40 frailes. Es una facultad de teología, estudio teológico agustiniano, en el cual estudian no solamente los agustinos, sino también todos los seminaristas de la diócesis de Valladolid, así como laicos que desean educarse en teología o profesores de religión. Es también una iglesia con parroquia donde se celebran bautizos. Es una iglesia, digamos, muy popular, sobre todo para las bodas. Es un centro de estudios con una biblioteca de más de 200.000 volúmenes, de los cuales más de 20.000 corresponden a Filipinas, y es sede del Museo Oriental, la colección más importante de arte del Extremo Oriente que existe actualmente en España. El edificio fue construido con planos de Ventura Rodríguez, que se trasladó aquí a Valladolid en el año 1759. Él fue quien hizo los planos del edificio y él es quien puso la primera piedra en noviembre de 1559. La construcción del edificio
pues fue lenta, porque claro, financiar un edificio de estas características de 110 metros de longitud por 70 de ancho, pues es una tarea ardua. Las obras comienzan en 1759, pero la cúpula que corona el edificio y las torres de la fachada se culminarían y se terminarían en 1930. El convento de los agustinos filipinos de Valladolid llama poderosamente la atención el claustro interior de estilo neoclásico que se ha realizado siguiendo los planos del arquitecto Ventura Rodríguez, el mejor arquitecto neoclásico de su tiempo. Tiene dos niveles. En el nivel bajo, pues los arcos están enmarcados dentro de columnas de estilo dórico, mientras que en el segundo nivel, pues está enmarcado dentro de columnas de estilo jónico. La misión del patio interior o del claustro en un convento, en una comunidad agustiniana, era pues un lugar, por una parte de silencio, por otra parte era un lugar de oración. Hay que tener en cuenta que los frailes antiguamente no eran muy callejeros, sino que vivían hacia el interior. Entonces los frailes que se paseaban por los claustros, pues salían aquí al jardín, y al salir aquí al jardín, por una parte contemplaban el césped, es decir, la tierra, contemplan el césped, y posteriormente pues aquí escuchan el silencio, o a veces también escuchan los pájaros, y después el ciprés les ayuda a ir elevando la mirada hacia el cielo. Entonces aquí vemos las dos realidades. La contemplación de la tierra te lleva a la contemplación del cielo. En el claustro se expone todo un ciclo de pinturas de la vida de San Agustín, desde su juventud, en el momento de su conversión y posteriormente su bautismo en Milán, realizado en la Pascua del año 387 y en la Catedral de Milán por San Ambrosio, donde se bautizará él junto con su hijo Adeodato. Posteriormente, San Agustín viaja con su madre al puerto de Ostia Tiberina, el puerto que había junto a Roma. Y allí pues sucede lo que él nos cuenta en las confesiones del llamado éxtasis de Ostia, que reflexionando se elevan hasta reflexionar sobre la Trinidad. En la costa italiana es donde se sitúa este episodio medio histórico, según unos, medio legendario, según otros, del llamado diálogo trinitario, o la historia del niño de la Concha, el niño que quería meter toda el agua del mar en un pequeño pozo, y dialoga con San Agustín, que en ese momento estaba reflexionando sobre el misterio de la Trinidad. ¿Cómo puede un Dios ser uno y trino al mismo tiempo? Y es lo que el niño le contesta, dice: ¿cómo se puede meter todo el mar en un pequeño pozo? Eso es un misterio difícil de comprender. Una comunidad religiosa de hombres en Tagaste, y después en torno a él también siendo obispo de Hipona, y para ellos y para los monasterios de monjas escribiría una regla, la regla de San Agustín, que ha sido adoptada por numerosas órdenes religiosas, en la cual se destaca como tema fundamental que el amor entre todas las cosas, ante omnia, dice: amad a Dios y tratar de ser un alma sola y un solo corazón caminando hacia Dios. Agustín muere en África cuando la ciudad de Hipona, de la cual era obispo, es tomada por las tropas de los bárbaros. Y entonces este es el momento de la muerte de San Agustín en el año 430. Esta es una pintura muy curiosa que tiene también un efecto en el cual la vela ilumina el rostro de los monjes que están ahí contemplando pues esa muerte serena de San Agustín, que está rodeado de todos sus
compañeros apenados por el momento de la despedida. Con motivo del centenario de Urdaneta, el Museo Oriental organizó una exposición dedicada a lo que podríamos llamar Urdaneta y su legado. El fraile vasco fue quien abrió los caminos de Oriente para España. Entonces, en esta exposición se presenta la figura de Urdaneta y, en primer lugar, se presenta su relación con Juan Sebastián Elcano, con quien Urdaneta viajaría en la expedición de Loaísa, que salió de La Coruña y después llegó a las Molucas. En las Molucas, Andrés de Urdaneta pasaría 8 años. Urdaneta es, en cierto modo, heredero de Elcano, en cuanto que Elcano lo nombra en su testamento y le dejó también algunas cosas en el testamento, y Urdaneta firma en el testamento de Juan Sebastián Elcano. Tras los años de juventud pasados en las Molucas, Urdaneta vuelve a España y posteriormente él se hace fraile en el convento San Agustín de México. Allí le escribirá al rey Felipe II para que realice el viaje desde México a Filipinas y consiga lo que España deseaba, ir a Filipinas y volver. Urdaneta es el autor del llamado tornaviaje. Es el primero que consigue atravesar el Pacífico en el doble sentido. Él descubre el camino de la vuelta. O sea, España sabía ir, pero no sabían volver. Urdaneta es el que descubre el camino de la vuelta. Y gracias a ese descubrimiento del camino de la vuelta, pues se podrá después comenzar la tarea del Galeón de Manila o Galeón de... Cuando llega a Filipinas Urdaneta y sus compañeros agustinos, pues se encontraron la imagen del Santo Niño de Cebú, que había sido llevada a Filipinas, como ya mencionamos, en el año 1521. Esa imagen, llevada por Magallanes en 1521, es encontrada por la expedición de Legazpi Urdaneta y encomendada a los agustinos en el año 1565. En su honor se construirá la Basílica del Santo Niño de Cebú, la primera iglesia que se realiza en Filipinas. Y esta imagen del Santo Niño de Cebú se convertirá en la imagen y el icono más venerado de toda Filipinas. En su honor, año tras año y a lo largo del año se celebran suntuosas fiestas y es un centro de peregrinación de los más importantes, si no el más importante de toda Filipinas. Entre los legados de Andrés de Urdaneta, uno de los más importantes será precisamente que él posibilitó el intercambio de bienes y el intercambio de culturas y de ideas entre Oriente y Occidente. Él abrió la puerta de España a Oriente. Se puede decir que Urdaneta, este fraile agustino vasco, es el padre, en cierto modo, o uno de los pioneros de la globalización y del encuentro entre Oriente y Occidente, porque él posibilitó el viaje del Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, que durante 250 años viajará desde el puerto de Acapulco en México al puerto de Manila en Filipinas. Al ir de Filipinas a México, pues llevaba los productos del Oriente, sedas, porcelanas, marfiles. Al volver del Oriente, al volver de México hacia Filipinas, pues llevaba los productos de América, la plata de América, las plantas de América, y como pasajeros iban soldados misioneros que llevaron una nueva religión, el cristianismo, y una nueva cultura. En honor del Santo Niño de Cebú se decidió fundar una ONG. O sea, la Orden Agustiniana en España tiene varias organizaciones no gubernamentales de ayuda en estos países en desarrollo. Al principio, la primera ONG que se fundó fue la ONG Iquitanz, que está vinculada al Colegio Andrés de Urdaneta de Bilbao y que, como su nombre indica, tenía por finalidad ayudar los proyectos de Iquitos en Perú y Tanzania, de ahí el nombre, Iquitanz. O sea, era una ONG centrada fundamentalmente en la ayuda a las tareas misioneras y sociales de Perú y de Tanzania. Posteriormente nacería la
ONG CEBU, que es otra de las organizaciones no gubernamentales agustinianas, que al mismo tiempo que colabora con estos países de Perú y Tanzania, pues tiende su rayo de acción también a otros países, como es Filipinas, la India y Centroamérica, es decir, los otros lugares donde están presentes los agustinos. Y ahí pues se desarrollan ayudas a la educación, ayudas sanitarias, ayudas sociales de distinto tipo. Este convento de los agustinos filipinos de Valladolid es también un centro de estudios teológicos, donde se ofrecen el grado de teología, un máster en teología fundamental, y se dan también cursos de habilitación para la enseñanza de la religión a nivel de primaria y secundaria. Al mismo tiempo se ofrecen cursos de lenguas orientales, como hebreo, arameo, acádico, lenguas del Medio Oriente, incluso se enseña egipcio, copto y otras lenguas, a las cuales asisten no solamente los seminaristas, sino también seglares. Los estudiantes pues frecuentan las clases en horario vespertino, y el alumnado es un alumnado que supera el centenar de miembros, y es un alumnado mixto, no solamente seminaristas o clérigos, sino también monjas y profesores y laicos interesados por los temas de las capillas de la iglesia, que es al mismo tiempo la capilla del Santísimo, pues es la capilla que está dedicada a Nuestra Señora de la Consolación. La advocación de Nuestra Señora de la Consolación y Correa es una advocación mariana típica de la Orden de San Agustín, y destaca este aspecto de la Virgen como mujer que consuela al hombre en medio de los sufrimientos y dificultades de la vida. La vida es un valle de lágrimas, pero en medio de este valle de lágrimas siempre hay un consuelo y una esperanza. Y este consuelo y esta esperanza están unidos a una mujer y a un niño. La mujer es la Virgen María y el niño es Jesús, el Dios que salva. La capilla está dedicada a San Alonso de Orozco, un agustino vinculado a la corte de Madrid, en la cual él fue predicador. Él vivió en el convento de San Felipe de Madrid, que actualmente es la sede del Senado de España. Dentro del convento de los agustinos filipinos de Valladolid, una de las piezas fundamentales al centro del edificio es el templo. Un templo que está dedicado precisamente al Santo Niño de Cebú, que preside el altar mayor. Aunque hoy día la iglesia es parroquia y el título de la parroquia es Parroquia de San Agustín, que culmina el retablo. La iglesia está hecha siguiendo los planos del arquitecto Ventura Rodríguez. Es una iglesia de planta circular con pequeños brazos que le dan una especie de lo que se llamaba la cruz griega. El altar mayor, como decía, está presidido por la imagen del niño. El altar mayor está centrado o está presidido por la imagen del Santo Niño de Cebú, que se encuentra en la parte superior del retablo. Encima de él se encuentra la imagen de San Agustín, rodeado también de dos ángeles. Y debajo del niño se encuentra la imagen, la advocación agustiniana de la Virgen del Buen Consejo. Y a los lados del altar tenemos las advocaciones muy populares a principios del siglo XX del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María. El retablo es un retablo moderno, dado que la iglesia se terminó a principios del siglo XX. Concretamente, se terminó este altar en el año 1929.
En el templo, además del altar mayor, existen 4 capillas. Cada una de ellas está dedicada a un santo de la Orden de San Agustín. Una de ellas es la capilla de Santa Rita de Casia, esta santa tan popular y tan milagrera, que fue primero una mujer soltera, después se casó, después enviudó y después se hizo religiosa y es considerada como la patrona de los imposibles. Es dedicada a otro santo italiano, San Nicolás de Tolentino, que nació en esta ciudad de Tolentino y ahí está enterrado. Es un santo muy popular en Italia y allí le consideran como patrono de las almas del purgatorio. Por eso se le suele representar, como vemos aquí en esta escultura, pues orando para que las almas del purgatorio puedan llegar a las características que hacen muy acogedora este templo es la abundancia de maderas. Todas estas maderas han sido traídas desde Filipinas en un barco que llegó de Santander y desde Santander fueron trasladadas aquí en camiones y posteriormente los carpinteros y ebanistas vallesoletanos trabajaron estas maderas, narra, tíndalo y otros tipos de maderas duras de Filipinas. Con ellas se hizo el pavimento, el suelo, el parqué de la iglesia. Con ellas se hicieron los bancos de la iglesia. Con ellas se hicieron las puertas del templo, los confesonarios. Y con ellas se esculpió también el hermoso púlpito de la iglesia, en el cual están talladas las imágenes de los 4 evangelistas. El predicador que se subía al púlpito, pues predicaba la buena noticia del Evangelio, que es la que encontramos en los 4 evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, con sus símbolos de el buey, el águila, el ángel y el león. Todo el templo está bajo una hermosa cúpula, una cúpula circular que está decorada por una parte por pinturas y por otra parte por hermosas vidrieras. Las pinturas representan también los 4 evangelistas y otras de las pinturas de la cúpula son los santos agustinos. Por una parte está San Juan de Sagún y al otro lado tenemos también la Virgen del Buen Consejo y San Agustín. Las vidrieras son 4 vidrieras que una de ellas representa precisamente la llegada a Filipinas de los agustinos en 1565 y el hallazgo de la imagen del Santo Niño de Cebú. Otra representa a Santo Tomás de Villanueva, el obispo de los pobres, dando limosna a los pobres. Otra representa a los mártires agustinos de Japón y la que está encima del altar mayor representa el triunfo de San Agustín. Eso, encima del altar mayor está una de las vidrieras. Las 4 vidrieras son obra de una casa madrileña llamada Momellán Hermanos y esta representa el triunfo de San Agustín sobre los errores. O sea, hay que tener en cuenta que San Agustín le tocó luchar en su tiempo contra distintos tipos de herejías, maniqueos, donatistas y otros pelagianos y otros herejes de su tiempo. Y por eso ahí se le representa encima de un carro triunfal llevado por caballos, acompañado también de otra serie de doctores de la Iglesia que, al igual que él, lucharon contra distintos errores dogmáticos. El museo tiene 3 secciones. La mitad del museo está dedicado a China, el país más poblado del mundo, con en este momento 1.400 millones de habitantes. Ahí llegaron los agustinos en el año 1575 y el primer español que llega es el padre Martín de Rada. El padre Martín de Rada es el primer español que llega a China en el año 1575 y a él se debe también la primera relación sobre la vida, usos y costumbres de los chinos, que sería después publicada en el libro del padre Gonzalo de Mendoza,
publicado en 1585. Las 4 salas del museo siguientes están dedicadas a Filipinas, donde los agustinos llegarán en el año 1565. Ellos fueron los pioneros de la evangelización de Filipinas y la orden religiosa que más contribuyó a que hoy Filipinas sea el único país de mayoría católica de todo el Extremo Oriente. El principal pionero y protagonista fue Fray Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, de marino, se convirtió después en fraile, y a él se debe precisamente el hecho de que España pudiese establecerse en Filipinas, porque él, como ya hemos dicho anteriormente, fue el descubridor del tornaviaje, y gracias al tornaviaje España pudo mantener una relación permanente con Filipinas durante 333. La última sección del museo está dedicada a Japón, llamado por Marco Polo Zipango, el país de la isla de Oro, o Zipango. Ahí llegaron los agustinos en el año 1584. De las 8 salas de China, la primera sala está dedicada a los bronces. Todas las salas siguen una estructura similar. En una parte está dedicada a las obras de arte, es la parte artística, mientras que al otro lado se encuentra la parte didáctica, la parte histórico-cultural, en la cual se cuentan a través de paneles la historia, usos y costumbres de China. La sala de los bronces está dividida en 3 temáticas fundamentales: bronces relacionados con Confucio y el culto a los antepasados. En este altar podemos contemplar las llamadas tablas de los difuntos, en las cuales ellos creían que residía el espíritu de los antepasados, y al mismo tiempo espejos y armas del siglo IV y III antes de Cristo que los antiguos chinos colocaban en las tumbas de sus antepasados. Además de Buda y los discípulos de Buda, están las imágenes de los llamados bodhisattvas, que eran personajes altruistas que se dedicaban a la difusión del budismo. El más popular de ellos es el llamado Avalokitesvara, que en China denominan con el nombre de Guanyin o Guanyin. Se suele representar hasta de 32 formas distintas. Aquí está representado de 7 formas distintas. La más llamativa es una imagen que tiene 11 cabezas y 8 brazos. La religión china es el taoísmo. A ella dedica también el museo una vitrina en la cual se representa en el lado derecho la imagen de Lao Tse montado sobre un buey, y después las imágenes de los personajes más populares del taoísmo, que son los 8 inmortales, a los cuales está dedicada la campana central, y el personaje de Soldao, el dios de la inmortalidad, así como los símbolos del yin y el yang, símbolo del cielo y de la tierra, de la luna y el sol, del hombre y la mujer, del ave fénix y el dragón. En la sala de la porcelana, que es la segunda que se dedica a China, hay expuestas un centenar de obras de porcelana desde 200 años antes de Cristo hasta 1912, siguiendo las principales dinastías chinas. Las primeras y las más antiguas son cerámicas funerarias que han sido extraídas de las tumbas. Son las porcelanas de la dinastía Han, del siglo II antes de Cristo. El primer tipo de porcelana que se conoció en Europa, de la porcelana china que se conoció en Europa, fueron las porcelanas azul y blanco de la dinastía Ming, que serían las primeras porcelanas que importaron a Europa, primero los portugueses, después los españoles y más tarde holandeses e ingleses.
En la última dinastía, la dinastía Qin, que fue una dinastía manchú, se produjeron diversos tipos de porcelana. Las porcelanas de un solo color, color azul turquesa, color blanco de China, color verde celador y las llamadas tres grandes familias. La porcelana de la familia negra con tonos negros, la porcelana de la familia verde con tonos verdes, la porcelana de la familia rosa con tonos rosas. Para nosotros, particularmente interesantes y significativas son estas porcelanas con motivos cristianos. Son porcelanas de las cuales se han hecho muy pocos ejemplares, porque el cristianismo ha sido y sigue siendo una religión minoritaria en China. Estas porcelanas están inspiradas en las Biblias que los misioneros llevaron a China, y los grabados de esas Biblias, que eran grabados de artistas holandeses fundamentalmente, fueron los que inspiraron estas porcelanas, en las cuales en una encontramos el nacimiento de Cristo, en otras encontramos el Calvario, en otra encontramos la resurrección, en otra encontramos el bautismo de Cristo o la Virgen y el Niño. Están fechadas entre 1740 y 1750. En el otro lado de la sala se ilustran distintos aspectos de la cultura china, como es la vida del emperador, el comercio del tabaco, el comercio del té o las costumbres relacionadas con la agricultura y la alimentación. En la sala de las lacas chinas se exponen tres tipos de laca: las lacas pintadas, las esculturas lacadas y las lacas esculpidas. Por lo que se refiere a las lacas, la laca es la resina de unos árboles. Con esa resina se obtiene un barniz y con ese barniz lo que se hace es pintar, decorar objetos de uso doméstico, como estas cajas de los mantones de Manila, estas cajas para platos para aperitivos, abanicos, cajas de juego, por ejemplo la caja del juego del mayón, un típico juego del Extremo Oriente parecido al dominó, pero más complicado. En cuanto a las esculturas lacadas, todas estas esculturas fueron coleccionadas por los misioneros agustinos que extendieron el Evangelio en la provincia de Hunan septentrional. Destaca que todas estas esculturas tienen detrás de la espalda un orificio que servía para lo que se llamaba la ceremonia de apertura de los ojos. De hecho, aquí vemos una imagen que tiene los ojos tapados. ¿Por qué? Bueno, pues existía esta costumbre. Cuando el escultor hace la escultura es algo que no tiene vida, que está muerto. Pues hay que darle vida. ¿Cómo se le da vida? Pues introduciendo en la espalda, en el orificio de la espalda, se le introduce un papel con una dedicatoria y al mismo tiempo se introduce algo vivo, un insecto, una mosca, un grillo, una mariposa. Mira que se introduce eso, pues ya la escultura no es algo muerto, sino que es algo vivo. Se le quita la venda de los ojos y ya se pone en el altar y tú le puedes rezar. Al centro de la vitrina destaca la imagen de Marichi, protectora de los viajeros, que tiene 4 caras, una delante y 3 detrás, y a las 4 caras corresponden 8 brazos. Está montada sobre la flor de loto y una tortuga y es transportada en un carrito que es tirado por 7 cerditos. A su lado está protegida por los llamados leones guardianes. Este tipo de leones eran leones que los chinos colocaban a la entrada de las puertas, a la entrada de los templos, a la entrada de los puentes, para proteger los edificios. Está dedicada a las lacas esculpidas. Las lacas esculpidas tienen un soporte de madera. Sobre este soporte de madera el artista tiene que aplicar de 100 a 200 capas de pintura. Y posteriormente, pues, realizar el relieve en decoración. Ese relieve, bien sea de paisajes, bien sea, por ejemplo, en otra de las
esa bandeja de unos niños jugando al balón, no está esculpido en la madera, sino que está esculpido en las 100 capas de laca. En la sala de marfiles chinos se exponen un centenar de piezas de marfil de los siglos XVIII, XIX y XX. En esta vitrina que estamos contemplando son los marfiles del siglo XIX, en los cuales destacan los juegos de ajedrez y algunas obras que son muestra patente de la proverbial paciencia china, concretamente pues las llamadas esferas concéntricas que se exponen al centro de la vitrina. Dentro de esas esferas, pues una tiene 7 esferas concéntricas, otra tiene 12 esferas concéntricas y otra tiene 14 esferas concéntricas. Es una muestra más de la proverbial paciencia. En esta otra vitrina podemos contemplar hermosos abanicos del siglo XVIII, de 1780 a 1790. Todo el varillaje parece que fuesen finísimos hilos de seda, pero no se trata de finísimos hilos de seda, sino que se trata de finísimos hilos esculpidos en el marfil. Este tipo de marfiles, este tipo de abanicos, pues eran realizados por los chinos fundamentalmente de cara al mercado de exportación y se tallaron fundamentalmente en la ciudad de Cantón, lo que ellos llaman Guangdong. La vitrina de la sala de marfiles chinos está dedicada a los marfiles del siglo XX y todos ellos han sido donados al museo. La mayor parte de ellos son donación de un abogado de Madrid, Luis María de Maldi, y algunos otros fueron donados por el padre agustino, el padre Lana, que fue rector de la Universidad de Iloílo y posteriormente párroco en Nueva York. En esta sala el museo expone la plata y el esmalte. En la plata también los chinos hicieron obras de gran perfección. Llama la atención también aquí los abanicos que están hechos de filigrana de plata y llevan incrustaciones de esmalte. Y pues un barco que representa un barco de guerra y otra serie de objetos que están relacionados también con plata y esmalte, entre ellos pues una caja de té y una jarra que fue un trofeo de una carrera de caballos. Se refiere al esmalte, tenemos aquí muestras de esmaltes del siglo XVI hasta el siglo XIX. La técnica del esmaltado es la técnica del llamado cloisonné. La técnica del cloisonné, que aquí se explica cómo en distintas fases hay que construir pues estas piezas. Para ello hay que meterlas al horno de 3 a 5 veces y finalmente se realiza un trabajo de pulido y así quedan estas obras. Las de esta vitrina eran fundamentalmente floreros que servían para decorar los altares en los templos o también en los palacios. Son obras del siglo XVI y XVII. En los siglos XVIII y XIX se produjeron todos estos esmaltes que son quemaperfumes, es decir, en el fondo del recipiente se colocaba fuego y encima de ese fuego se ponía incienso. El incienso salía bien fuese por la parte superior del recipiente, bien fuese en los unicornios, pues por la boca y las orejas, o en los pájaros, las grullas, por el pico que hacían de chimenea. Particularmente interesantes para nosotros son 2 imágenes de la cruz. Una cruz que tiene una doble cara. Por una parte, la cruz es un instrumento de tortura, es un instrumento de muerte. De ahí que esté decorada con los clavos, con la corona de espinas, las tenazas, la escalera, los instrumentos de la pasión, y sea de color negro. Mientras que si le damos la vuelta a la cruz por el otro lado, vemos que es una cruz florida. De este modo, los chinos tratan de expresar de esta manera, sin necesidad de poner en ella la imagen del crucificado, pues tratan de expresar los 2 misterios centrales de la fe cristiana, muerte y resurrección. La cruz
y el triunfo, la luz, una cruz florida. Al centro de la sala se expone una colección de tabaqueras. Estas tabaqueras reciben ese nombre porque servían originalmente para guardar tabaco. Lo que más llama la atención es que las imágenes representadas no están pintadas por fuera, sino que están pintadas por dentro. Son tabaqueras que han sido pintadas por artistas con un arte extraordinario. Son los retratos de los emperadores chinos y representaciones de los discípulos de Buda. Esta sala del museo está dedicada a la caligrafía china y la pintura. Preside la sala una hermosa caligrafía imperial hecha por el emperador Yongchen en el año 1707. Forma parte de la donación del doctor Chen y su esposo, que donaron al museo más de 300 obras. Ahí, en carteles chinos, se lee fidelidad y lealtad generación tras generación. Eso es lo que la transcripción de esa caligrafía. Particularmente interesante esta otra caligrafía en la cual están representados 100 veces el ideograma Shou, que significa longevidad, larga vida. Pero lo curioso es, como puede verse, que esos 100 ideogramas han sido colocados en forma de cruz, con lo cual nos indica que la cruz no es el final, sino que la cruz es el principio de una nueva dimensión. O sea, 100 largas vidas. La cruz nos habla de misterio de cruz, pero misterio de resurrección. Esta sala del museo está dedicada a la seda. La seda es una de las contribuciones más importantes del mundo chino a la cultura mundial. De hecho, a través de la ruta de la seda, pues llegaron no solamente seda, sino llegaron también inventos, filosofías, religiones, y fue un punto de encuentro cultural entre Oriente y Occidente. Aquí en esta sala se exponen hermosos bordados del siglo XVIII y XIX. Las colgaduras rojas las colocaban delante de las casas los días de fiesta. Los trajes, pues eran trajes de mandarines. Los mandarines se ponían estos trajes decorados con dragones. La palabra mandarín viene del verbo mandar. O sea, mandarín es el que manda, la autoridad. El emperador llevaba un traje con esta misma decoración, pero de color amarillo, que era el color propio y exclusivo del emperador. Obras singulares, a primera vista que parecen fotografías, pues es, por ejemplo, este retrato de un misionero agustino de Palencia, el padre Abraham Martínez. A primera vista parece que es una fotografía, pero no se trata de una fotografía, sino que se trata de un retrato totalmente bordado en seda. El vestido, la barba, la cara, los ojos, el sombrero está totalmente bordado en seda. Este padre Abraham Martínez fue misionero en China y allí construyó iglesias, escuelas y una obra social en la cual acogía a niños abandonados. La ciudad de Lichou, en señal de agradecimiento, le regaló este retrato bordado en seda. Y también bordado en seda es una representación de San Agustín. San Agustín, doctor de la Iglesia, y que luchó también contra las distintas herejías de maniqueísmo, pelagianismo, donatismo, y aunque parece también que es una fotografía, se trata de un retrato realizado, bordado totalmente en seda por artistas de Changsha, de la provincia de Hunan. La última sala de China, la octava, está dedicada a los muebles, escultura y mobiliario. Tenemos varios tipos de esculturas. En primer lugar, tenemos esculturas realizadas en piedra, dos tipos de piedra, una piedra suave que se llama esteatita y otra piedra dura que se llama el jade. En ello han realizado
esculturas de personajes fundamentalmente del taoísmo, los 8 inmortales o personajes del taoísmo. Tenemos después tallas en madera, y entre estas tallas en madera pues encontramos la imagen de Shou-Lao, el dios de la longevidad, y ese hermoso mueble totalmente tallado con motivos de la naturaleza, pájaros y flores. Pero lo que más destacado es en la parte superior el ave fénix, símbolo de la emperatriz, y en la parte central los dragones, símbolo del emperador. Después tiene monos y pájaros y flores. Vemos 2 esculturas que representan las pagodas de la ciudad de Quanzhou. Es una ciudad de la provincia de Fujian, en el nordeste de China. Están realizadas en un único bloque de piedra y forman parte de la donación de más de 300 obras que realizó el Dr. Chen al Museo Oriental. En tercer lugar tenemos las tallas en otro tipo de material, tallas en madreperla. En estas conchas de madreperla los chinos han hecho hermosos objetos decorativos o también, digamos, objetos prácticos, como puede ser el abanico, la caja de música o una concha bautismal, en la cual está representado el bautismo de Cristo. Son obras del siglo XVIII y XIX. A Filipinas el museo dedica 4 salas. En esta primera sala, en primer lugar, se representa la historia de Magallanes y la historia del tornaviaje de Urdaneta. El tornaviaje de Urdaneta, como ya hemos dicho, posibilitó la historia del galeón de Manila y galeón de Acapulco. En esta vitrina podemos contemplar qué es lo que traía el galeón del Oriente. El galeón del Oriente traía sedas, porcelanas, marfiles y las especias. Durante 250 años, este galeón atravesó el Pacífico, desde América hasta Filipinas, desde Filipinas hasta América, y fue nexo de unión, como hemos dicho, entre Oriente y Occidente. Cuando iba desde México a Filipinas, ¿qué llevaba? Según Humboldt, el galeón iba cargado de plata y frailes. El producto más valioso era la plata, que podía ser plata en monedas, como estas que vemos aquí, o plata en lingotes. Después entre los pasajeros iban frailes, pero además de los frailes iban también soldados, comerciantes, aventureros. Además de eso, el galeón llevó las plantas de América, que serían las plantas que vinieron también a Europa. La caña de azúcar, el maíz, el tomate, el cacao, y llevó también obras de arte, pinturas y esculturas que fueron un instrumento de evangelización. España estuvo en Filipinas hasta el año 1898, año en el que España pierde la guerra contra Estados Unidos y no solamente pierde las Filipinas, sino que pierde también pues, las Islas Marianas y la isla de Cuba. Y esta bandera y estas armas pertenecieron a los últimos soldados españoles en Filipinas. Después de 333 años, pues España abandonará este archipiélago al que había llegado Magallanes en 1520. La principal huella de los españoles en Filipinas fue la religión cristiana. De ahí que Filipinas sea el único país de mayoría católica de todo el Extremo Oriente. En Filipinas, los agustinos y las demás órdenes religiosas, pero fundamentalmente los agustinos, construyeron iglesias, conventos, escuelas, hospitales. Aquí podemos contemplar las iglesias más antiguas que hay en toda Filipinas. La iglesia de San Agustín de Manila y así como otras, la iglesia de Negao, la iglesia de Cebú, varias de ellas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Los frailes no solamente se dedicaron a predicar el Evangelio, sino que se dedicaron también a estudiar. Destacó en esta tarea el padre Mercado, un filipino, y pues un padre de Zamora, el padre Manuel Blanco, autor de la Flora de Filipinas. En esta obra hay estudiadas 1.200 plantas y hay dibujadas 477 plantas del archipiélago filipino. Es una importante obra de
arte y de ciencia. Al llegar a Filipinas, los agustinos encontraron la imagen del Santo Niño de Cebú, y este Santo Niño de Cebú se convirtió en el patrono de los agustinos de Filipinas. Y ellos promovieron su devoción y promovieron también la producción de imágenes del Santo Niño. Pero no solamente promovieron la producción de esculturas del Santo Niño, sino también esculturas de otra serie de santos cristianos, como San Juan Bautista, San Isidro Labrador, San Roque o la Virgen, esculturas hechas en madera y posteriormente policromadas. Son obras del siglo XVIII y dentro de las pinturas del Museo Oriental, una obra singular es esta que se titula Fray Juan Tombo, que forma parte de lo que se llama pinturas de letras y figuras, porque esas letras están formadas por personajes y poniendo esos personajes en trajes claros o en trajes oscuros han escrito el nombre y el apellido del fraile al cual se lo regalaron. Fray Juan Tombo, que era un agustino gallego que pasó toda su vida en Filipinas. Y ahí vemos cómo era la vida de Filipinas en el siglo XIX. Otra de las aportaciones de los españoles y de los misioneros a Filipinas fue la imprenta. Las primeras imprentas que hubo en Filipinas fueron las de las órdenes religiosas. La primera perteneció a la orden de los dominicos, la segunda a los agustinos, después otra a los franciscanos y los jesuitas. Es decir, las primeras imprentas que hubo en Filipinas fueron creación de las órdenes religiosas. Los libros, principalmente, eran libros de temática religiosa, catecismos, Biblias, libros de devociones o misales. El Museo Oriental dedica una sala a las culturas del sur de Filipinas, de la isla de Mindanao y el archipiélago de Joló. En estas culturas tenían un influjo de Malasia y fundamentalmente en su mayoría eran de religión islámica o musulmana. El Islam llegó a Filipinas antes que los españoles y el arte del sur de Filipinas pues tiene un fuerte flujo islámico. Las obras de Mindanao están relacionadas con, por una parte, el arte de fundir metales y lo que se llama la fragua malaya. Fundiendo metales, ellos hacían los gongs o instrumentos musicales que hemos visto anteriormente y distintos tipos de recipientes para uso doméstico, bien fuese para el té, para el vino y otros recipientes para uso en la casa. Y con la fragua malaya, pues realizaban los distintos tipos de armas que utilizarían, bien sea en las guerras intertribales o bien en contra de los españoles. Aquí tenemos los 4 modelos fundamentales de las armas de los llamados moros de Mindanao, que estaban realizadas en la fragua malaya, una fragua rudimentaria cuyo origen estaba en la península malaya. Se trata de izquierda a derecha el cris, que estos crises son crises más largos que los malayos y con la curvatura menos pronunciada. Después el campila, al centro está la armadura, sigue después el varón y finalmente los talos. Son los 4 tipos fundamentales de armas de los moros de Filipinas. Es un archipiélago de más de 7.000 islas. Para ir de una isla a otra se utilizaban distintos tipos de embarcaciones. Unas embarcaciones son embarcaciones de influencia china, mientras que otras son embarcaciones de influencia musulmana, como puede verse ahí en la media luna. Y también distintos tipos de redes para pescar. Hay toda una sala dedicada a las culturas del norte de Luzón. La isla de Luzón fue la primera que mantuvo relaciones comerciales con el continente chino. Y antes de la llegada de los españoles, ya los chinos, desde el siglo X, comerciaron con los filipinos. De ahí que en Filipinas se pueden encontrar
jarrones de porcelana china o gongs chinos que venían en las embarcaciones con las cuales los chinos comerciaban. Las obras más antiguas que tenemos de Filipinas son cerámicas funerarias de los primeros, de hace unos 2000 años, que ellos colocaban en las tumbas. Esta sala está dedicada fundamentalmente a las tribus del norte de Luzón, que los españoles denominaron con el nombre de igorrotes. Los igorrotes eran los pueblos de las montañas, montañeses, que vivían en un estado bastante primitivo. En una mano, como puede verse allí en las fotografías, llevaban una lanza para atacar. Y vemos los distintos tipos de lanza que utilizaban tanto para la guerra como para la caza. Después vemos cuál era la vestimenta que ellos utilizaban, tanto el hombre como la mujer. Y entre estas armas destacaban también las hachas que utilizaban para cortar las cabezas de los enemigos. Se llaman hachas aliwa, las llaman ellos. Fue una costumbre que se perpetuó incluso hasta principios del siglo XX, y las fotografías y los grabados pues fueron realizados por etnólogos alemanes, y en una mano llevaban la lanza, en la otra llevaban el escudo. La lanza servía para atacar, el escudo servía para defenderse, y estos escudos son escudos de distintas tribus, las tribus de los Bontoc, las tribus de los Ifugao, todas ellas en la región de la cordillera, en el norte de Luzón. Desde el punto de vista religioso, los primeros filipinos daban culto a lo que podríamos llamar los espíritus de los antepasados, que ellos denominaban con el nombre de anitos. Anitos es la representación, bien sea masculina, bien sea femenina, de los antepasados. Ante ellos hacían ofrendas en estos recipientes, pues hacían ofrendas de alimentos para que el espíritu del antepasado se alimentase. También veneraban unos personajes que ellos llaman bululs. Ellos cultivaban el arroz y estos bululs o bulos eran considerados los dioses del arroz. Y también llevó a Filipinas el culto a un dios del panteón de la India, llamado Hanuman, dios de los monos. Por eso vemos esos personajes que no tienen cara de persona, sino que tienen cara de mono. Hanuman era una divinidad del panteón de la India que ayudó a Rama, al dios Rama, a reconquistar su esposa, que había sido raptada por el rey de Lanka, de Sri Lanka. Particularmente importante es la colección de marfiles hispano-filipinos. En esta sala se exponen 50 obras de marfil hispano-filipinos de los siglos XVI al siglo XX. Es la colección de marfiles más importante que existe en toda Europa. Todas las imágenes son imágenes religiosas, vírgenes, santos, crucifijos, y generalmente se trata de imágenes, todas ellas de una pieza, todas de marfil. Las más antiguas son las imágenes de la Virgen, bien sea la Virgen con el niño, una imagen del siglo XVII, o bien sea esta colección de Inmaculadas. Hay Inmaculadas del siglo XVII e Inmaculadas del siglo XVIII. También de este mismo siglo XVII y XVIII son estos santos: San José, Santa Rosa de Lima, San Francisco y la Sagrada Familia. Esa Sagrada Familia es precisamente una de las más de 1000 obras donadas al Museo Oriental por el padre Nicanor Lana. El padre Nicanor Lana es uno de los mayores benefactores del Museo Oriental. Desde 1980 hasta su fallecimiento aquí en Valladolid del año 2006, donó al museo multitud de obras y le donó también los medios para hacer nuevas adquisiciones, entre ellas esta hermosa Sagrada Familia.
En el museo se exponen una veintena de imágenes de Cristo crucificado. Las más importantes son precisamente estas imágenes del siglo XVII, que una de ellas mide más de 1 metro de longitud y solamente en marfil pesa 12 kilos. Es un marfil sólido. Para hacer esa pieza pues se necesitó realmente una pieza de marfil de unas dimensiones extraordinarias. Entre los marfiles son muy llamativos y dentro del mundo filipino pues a veces a ellos les gustan más estas imágenes de los santos vestidos, que son pues más coloristas, porque al añadir pues los vestidos bordados en seda y oro, pues la imagen se hace mucho más atractiva. Aquí tenemos 2 representaciones del Santo Niño de Cebú y representaciones de la Sagrada Familia, así como otras partes anatómicas de marfil. Si el artista no tenía para hacer toda una imagen de marfil de cuerpo entero, pues hacía una cabeza, unas manos, unos pies, que después iban montados en estas imágenes que tienen de marfil, cabeza y manos. El resto del cuerpo es un maniquí de madera que va después cubierto con esas vestimentas bordadas en plata y oro. Una pieza excepcional es esta cabeza de San Pedro. Probablemente es la cabeza de marfil más grande que se ha realizado en Filipinas. Tiene 31 centímetros de alto y 17 centímetros de ancho y pesa más de 6 kilos. Representa a San Pedro y, según nuestra opinión, está inspirada en una imagen de San Pedro que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. El museo dedica a Japón 4 salas. En esta primera sala se ilustran las religiones en Japón. En primer lugar, el sintoísmo. El sintoísmo es la religión de los kami. Los kami son los espíritus. Entonces tenemos la diosa del sol, la diosa Materasu, que está su hermano, su Sanano Mikoto, y este altarcillo que está dedicado a los antepasados, que se llama Kami Dan. Los japoneses, al igual que los chinos, daban culto también al espíritu de los antepasados, a los cuales les hacían ofrendas para que bendijesen a la familia. En Japón, a la religión del sintoísmo se unió en el siglo VI la religión del budismo, una religión que tuvo un gran éxito y que ha dejado una huella permanente tanto en la escultura como en la arquitectura como en la pintura. Este altar es lo que se denomina un Butsudan, un altar de Buda. En las casas japonesas budistas tenían dentro del domicilio un altar dedicado a Buda, ante el cual cada mañana la madre de familia se postraba para venerar a Buda, hacerle ofrendas para que él bendijese a la familia. Cuando iban de viaje solían tener pequeños altarcillos portátiles que llevaban de viaje las familias que eran de devoción budista, y estas imágenes que van en estos altarcitos solían ser imágenes religiosas de viaje. La imagen central representa al monje Jitso, protector de los niños, mientras que las otras son distintas imágenes de Buda. Para los turistas, una de las salas más llamativas del Japón es la sala dedicada al mundo de los samuráis. Los samuráis eran los antiguos guerreros japoneses que estaban al servicio de los llamados daimyos, los señores feudales de Japón. Los samuráis, pues aparte de las armaduras, utilizaban como armas pues las espadas. Hay espadas de varios tipos: la espada larga, la katana, pues la espada corta o la wakizaki y el puñal. Con estos 3 tipos de armas luchaban los samuráis. Además de las espadas, el samurái usaba el arco y las flechas. Y al mismo tiempo, otra de las armas eran las lanzas del siglo XVII. Las utilizaban tanto los soldados de infantería
como los soldados de caballería. De hecho, vemos algunos grabados de samuráis a caballo con la lanza en la mano. Para montar a caballo era necesaria también la silla de montar, y también para dar más estabilidad al jinete sobre la cabalgadura, pues necesitaban los estribos que vemos ahí en la parte inferior de la armadura. Los bronces están inspirados en el mundo religioso. Parte de ellos son de inspiración budista, mientras que otros son de inspiración taoísta. Pero unos y otros tienen como trasfondo pues el mundo chino. Por ejemplo, la figura del gordito Hotei está inspirada en la figura del chino Budai Gensen. O este otro lado, la figura de Fukurukuyu, pues está inspirado en la imagen china de Zhou Lao. Hay que decir que el arte japonés tiene como raíz fundamental de inspiración el mundo chino. Esta sala está dedicada al teatro y a la porcelana. En el mundo del teatro tenemos las máscaras del teatro No. Es un tipo de teatro en el cual podían actuar solamente los hombres. A las mujeres les estaba prohibido actuar en el teatro. Entonces el hombre salía a escena, se ponía el kimono y después se colocaba una máscara según el papel que tuviese que representar. Si era un papel masculino, se ponía una máscara masculina. Si era un papel femenino, se ponía una máscara femenina. En esta sala exponemos porcelanas de Japón. Hay desde 1700 hasta el siglo XIX. Son porcelanas de tres tipos. Porcelana Imari, que es la que está representada en este gran plato con dragones. Porcelana Kutani y porcelana Satsuma. Son los tres tipos principales de porcelana japonesa. Dentro de estas porcelanas Satsuma destaca ese gran jarrón que hay en el ángulo de la sala, en el cual está representado por una parte las geishas y por otra parte están representados los samuráis. Un motivo muy común que aparece también en algunos de estos otros jarrones, decorados también con samuráis en batalla. La última sala del museo está dedicada a la pintura y fotografía japonesa. A un lado hay expuestas toda una serie de pinturas sobre papel. Todas ellas han sido donaciones, la mayoría han sido donadas por el padre Fernando García Gutiérrez, un padre jesuita misionero en Japón que fue gran benefactor del museo. Y dos de ellas han sido donadas por el último artista japonés que expuso aquí en esta sala, que fue Kousei Takenaka. Estas dos pinturas representan por una parte un samurái y por otra parte shoki, que es, podríamos decir, un espantadiablos. Entre las pinturas regaladas por el padre Fernando García Gutiérrez, aquí tenemos, en primer lugar, dos rollos verticales, uno que representa al dios de las riquezas, Daikoku, montado sobre unos sacos de arroz y con un martillo en la mano, del cual están saliendo monedas, mientras que la otra representa una familia entrando a un templo sintoísta. Sabemos eso porque la entrada a los templos sintoístas está señalada por ese tipo de arcos que reciben nombre de tori. A su lado hay un conjunto de 4 pinturas que representan montañas y ríos entre la niebla. Es una pintura hecha con un solo color, simplemente con tinta china, pero que nos da la sensación de que fuese hecha en color. Y sobre todo, lo más significativo es que está representada la niebla y la niebla parece real, que se está levantando. Pero lo curioso es que esa niebla que a nosotros nos parece que está levantando no está pintada. O sea, están pintadas las montañas, están pintados los árboles, están pintados los puentes, las embarcaciones, pero la niebla no está pintada y ha conseguido ese efecto de la niebla. Es como una vista aérea del delta de un río. Otra parte de esta sala última del museo está dedicada a la fotografía. El Museo Oriental posee unos fondos en este momento de más de 2000 fotografías japonesas
originales. Con parte de ellas ha hecho una exposición itinerante por varias ciudades españolas. Son fotografías de artistas japoneses y también de fotógrafos europeos. Entre ellos, pues aquí tenemos las fotografías de un fotógrafo europeo llamado el barón Raymond von Stilfrid, que fue un gran fotógrafo y sus fotografías son hoy muy valoradas. Vemos una geisha en kimono y otra geisha paseando en un día de tormenta y protegiéndose con el paraguas. Al otro lado vemos la costumbre que tenían en Japón del tatuaje, tatuarse el cuerpo. Estos son unos bomberos que se están tatuando el cuerpo y se lo tatúan para protegerse de las desgracias. Lo han tatuado con una calavera para desafiar la muerte, con un dragón para que el dragón que atrae la lluvia a los campos les protegiese. Y al lado tenemos la figura de una geisha. Las geishas es un personaje típico de la cultura japonesa. La palabra geisha significa mujer de arte, mujer artista. Las geishas tenían que saber tocar instrumentos musicales, cantar, bailar, pero lo más apreciado de una buena geisha era que tenía que saber literatura, poesía y saber historias atractivas y divertidas para entretener a los huéspedes en las fiestas en las cuales era invitado. El padre Nicanor Lana, navarro de Murrieta, fue uno de los grandes benefactores del Museo Oriental y concretamente de la sección de Japón. Él compró personalmente algunas obras, pero sobre todo él financió la adquisición de toda una serie de obras de Japón. Por eso le hemos dedicado este homenaje como recuerdo permanente a su generosidad. Dentro del convento de San Agustín, al ser una casa de formación y un seminario, pues hay varias capillas. Una de ellas es precisamente la capilla de los estudiantes de filosofía y teología, que es una capilla que está presidida por un retablo dedicado a la historia de San Juan Bautista, el predecesor de Jesús, y son las pinturas del siglo XVI, son distintos episodios en la vida de San Juan Bautista. Y a su lado pues hay la imagen de San Agustín esculpida en Filipinas y al otro lado la imagen del Santo Niño de Cebú. Es una advocación agustiniana por un lado y otra advocación vinculada a la historia de este convento al Santo Niño de Cebú. La vida en los monasterios y en los conventos antiguamente se regía a ritmo de la campana. O sea, entre los distintos oficios del convento existía el oficio del campanero. El campanero era aquel que tenía que despertar a los frailes por la mañana para que fuesen a coro a rezar los laudes. El campanero era el que después tenía que tocar a las horas de estudio, y el campanero pues llamaba también a las horas de refectorio y a todas las... es decir, la campana marcaba el horario monacal, las horas de rezo, las horas de descanso, las horas de estudio y las horas de recreo.